En el nombre de mi hermano Jesús. Amén. Amén. Se le bendiga, hermanos. Amén. Y a su nombre. Gloria a Dios. Dios le da gloria al Santo. Amén. Aleluya. Gracias a Dios, hermano, por estar aquí en esta noche. Y en verdad le digo que estoy muy agradecido con Dios porque yo digo que no estuviera aquí, hermano. En verdad le digo. Estuve a punto de que me pasara algo el día antes de ayer. Santo. Y fue algo tan rápido, hermano, que en verdad le digo delante de Dios que yo no estuviera aquí predicando. No estuviera aquí, o sea, llevando esta reflexión de la palabra de Dios. Fue algo tan rápido, hermano, que me iba a suceder. Pero yo le doy gracias a Dios que el Señor me libró. Gloria a Dios. Después lo voy a contar. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel. El profeta Daniel. Aleluya. Daniel capítulo 12. Capítulo. Vamos a leer los versos, hermano. Vamos a leer el 1 hasta el 4. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión de su Santo Espíritu. Amén. El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Tú, Daniel, cierra la palabra y selle hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Señor, te doy gracias por darme este privilegio, esta oportunidad de poder meditar en tu palabra. Señor, gracias porque has hablado de mi vida por esta palabra, Señor, y siempre estás hablando, siempre estás recordándonos, Señor, siempre estás refrescando nuestra memoria, Señor bendito Padre, porque vivimos un tiempo muy difícil, Señor. Gracias por hablar a nuestra vida y sé que tú vas a hablar a mis hermanos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se va haciendo, hermano? Decía un pastor, póngase cómodo, pero no se duele. No, pues, por ahí viene. He pasado un poco de ser, hermano. Bueno, hermano, dice la palabra de Dios, y esto es un reflejo de nuestra memoria, ¿amén? Porque todos conocemos el tiempo que estamos viviendo, ¿amén? Amén. Sí, hermano, todos conocemos el tiempo que nosotros estamos viviendo. Un tiempo final. Y este libro de Daniel es un libro, hermano, apocalíptico, ¿amén? Porque podemos ver que en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, fueron reveladas estas palabras por el Señor, ¿amén? Y en aquel tiempo muchos no entendieron, hermano. Entendieron quizás una parte, pero lo que se había de entender para este tiempo nos ha tocado a nosotros. Amén. Amén.
porque se nos están revelando, se nos están cumpliendo todas estas palabras delante de nosotros. Vivimos un tiempo, hermano, donde nosotros estamos viendo que el mundo estamos viviendo un caos en todo el mundo. Todo el mundo, no solamente aquí en Puerto Rico, quizás nosotros vivimos, hermano, quizás en una angustia, pues, que quizás muchos no pueden dormir, muchos quizás pasan velando, pasan despiertos, quizás se despiertan a medianoche y ahí no pueden dormir. Pero confiamos, hermano, en que tenemos un Dios que es el que nos guarda, Amén. que nos protege, que es el que está siempre con nosotros, siempre y cuando también nosotros estemos, hermanos, caminando, pues, de la mano de Él. Amén. Porque es importante en estos tiempos, hermanos, estar caminando de la mano de Dios. Porque si nosotros nos descuidamos, si nosotros comenzamos a vivir en una vida así, hermanos, pues, como decía nuestro hermano, el testimonio, muy impactante el testimonio, hermano. Y yo creo que esto nos ocurre, creo, a todos, hermano, a todos nosotros, que a veces nos coge un momento de que nos olvidamos quizás hasta de orar, quizás nos levantamos rápido y no lo hacemos. Pero tenemos que, hermano, tenemos que ver cuán necesario es Dios en nuestra vida. Amén. Sigue siendo Dios, pero nosotros necesitamos de Él cada día. Nosotros necesitamos de su fortaleza, necesitamos de que Él, hermano, nos guíe cada día, porque cada día, hermano, nos toca de hacer muchas cosas. Nosotros como padres, como esposos, hermano, tenemos que hacer muchas cosas. Pero si lo buscamos a nuestro Dios, hermano, si estamos en comunión con Él, si meditamos en su palabra, si nos metemos ahí con Él, pues todas las cosas nos van a servir. Aunque el enemigo siempre tratará, hermano, de Él. Él siempre está ahí, como dice la palabra, como león rugiente. Él siempre está, Él no duerme. Nosotros dormimos, nosotros quizás, hermano, descansamos, pero Él no duerme. Aún en las noches, quizás nosotros no descansamos, si quizás por cansancio, por sueño, no oramos, ahí está el enemigo, hermano, para atacarnos, con un mal sueño y con algo. Pero de que está, Él está. Pero también la palabra de Dios dice, hermano, que Él ha prometido estar con nosotros todos los días, Amén. hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestra vida, hermano. Porque solo Él y nadie más conoce, hermano, el día que nosotros vamos a partir de aquí. Solo Él, hermano. Nosotros podemos andar tranquilos haciendo tantas cosas, pero no podemos saber que hasta ese día vamos a estar ahí. Imagínense si ese día hubiera ocurrido lo que yo le comentaba ahorita. Ahorita me salió el trabajo, hermano, y le doy gracias a Dios. Y yo estaba haciendo mi trabajo ahí. Lo llevé al mismo tiempo para que me ayudara con mi nieto, con chico. Y los dos estaban conmigo ayudando. Porque primero estaba solo. Entonces ahí, hermano, pero ese día justamente, sí, tal cual es el mi Señor, pero me levanté a orar, porque siempre escucho hablar a mi esposa a las 5 de la mañana y la pastora estaba aquí. Y ella le suena el teléfono y ahí, Dios mío, me levanté. Ese día, hermano, 5:30 de la madrugada. Porque a las 5 no, o sea, no tuve ese ánimo de levantar. Le digo con sinceridad. 5:30 venía ahí el Señor y empecé a orar, le pedí al Señor que pues, ese día me guardara. Entonces, hermano, ese día estuve yo ahí cuando hay una embarcación grande que va parada de la parte de atrás de la vida. Yo lo estaba elevando porque alándolo con una red se enterró y no quise subir. Entonces yo lo que estaba era subiendo con una vaca que compré, una hidráulica, así como se puede un aparato así. Fuerte, hace la fuerza, si quiere, de unos 20, 30 o 15 toneladas de fuerza. Entonces yo estaba subiendo, hermano,
barco elevó 20 centímetros arriba. En ese momento yo digo a tía, digo, bueno, estaba así. Digo a tía, mira si de pronto no se está viniendo para abajo, porque yo veía como un poquito así, porque lo estaba con la ahí, como que se no para casa. Dice, mami, pero hace un poquito, me dice, está lleno. Oye, en ese momento me paro, hermano, movido por el Señor, y yo mismo voy a ver si está. Y en lo que yo salgo, hermano, esa cara sale disparada como bala. Santo. Y si yo me quedo ahí, hermano, el impacto era aquí, porque yo estaba de frente. Entonces, ahí pude ver, hermano, pues, como le decía ahorita, ¿no? Que nosotros a veces salimos de nuestras casas con muchas cosas de hacer, con muchos pensamientos, con tantas cosas, hermano. En este mundo que vivimos un tiempo, hermano, como dice la palabra, de corre para allá y para acá, preocupado con tantas cosas. Y a veces no nos detenemos un ratito, ¿no? Y antes de hacer las cosas, empezar pedirle a Dios, a pesar de haber orado en otro lugar, hermano, antes de hacer el trabajo que vamos a hacer, Hay que orar. Amén. guárdame en este momento que hacer el trabajo que mío, no, la mente de entendimiento. Entonces así fue, hermano. Entonces vivimos un tiempo, hermano, de recuerdo, un tiempo de tantas cosas, donde el mundo, hermano, está completamente alocado. ¿Bien? Podemos ver, hermano, la profecía de esta palabra de Dios que le fue revelado a Daniel. Un hombre, hermano, que a pesar de que él fue exiliado, porque él fue, hermano, dice la palabra de Dios que el rey de Babilonia sitió a Jerusalén y fueron exiliados bastante gente en medio. Daniel, gran príncipe del pueblo de Israel. Pero él no se congregó, hermano, en ese lugar donde él llegó. Lo que él tenía en su corazón es amor a Dios. Esa comunión con Dios, él no la dejó. Aunque el rey, hermano, lo escogió a él y a otros muchachos más para que disfrutaran de la mesa de él. Pero ¿qué dijo Daniel, hermano? Yo no me voy a contaminar con esta comida del rey. Amén. Y él se guardó. Él se guardó para Dios. Él siguió la comunión con el Señor. Y habló con esa persona que le iba a dar la comida de la porción del rey. Sin embargo, él no se contaminó. Él siguió, hermano, en su vida de oración, en su rutina, en esa vida que llevaba, hermano, muy cerca a Dios. A tal punto que dice la palabra de Dios, hermano, que vino un ángel, hermano, el mismo Cristo, resplandeciente. Amén. Porque dice la Biblia que su rostro resplandecía. Y muchas cosas que nos revela la palabra de Dios. Y él mismo le dio esta revelación, el tiempo de fin. Esta revelación que ahora nosotros la estamos viendo, hermano, nosotros la estamos observando, hermano, la estamos viviendo. ¿Ven? Entonces, hermano, ¿para qué? Para refrescarnos la memoria, hermano, para refrescarnos, para hacernos entender el tiempo, hermano, y que la venida de nuestro Señor está cerca. Amén. El tiempo de Dios se ha acercado, el reino de Dios, hermano, está a punto de establecerse aquí en la tierra. Cristo está a punto de arrebatar a su iglesia, a su pueblo. ¿Y cómo deberíamos estar nosotros? ¿Cómo debería estar mi vida, hermano, delante de Dios? ¿Cómo deberíamos estar todos nosotros? Estamos viviendo verdaderamente esa vida que Dios nos da, como dice 2 Pedro. Estamos viviendo esa vida, como dijo Pablo, en temor y en temblor, caminando con Dios. Eso tendrá que responderse usted, hermano, y yo también. Amén. Porque verdaderamente, hermano, vivimos un tiempo muy difícil, donde, hermanos, vemos. Oiga, le cuento algo que yo fui a hacer un trabajo a la mitad del otro día. Y yo venía manejando una embarcación que la sacamos de la carbonera acá a la mitad. Y al lado mío venía un amigo mío mecánico, viendo unos videos, pero yo no me imaginé que clase de video venía viendo. Yo como venía ahí parado, porque yo venía en el asiento del capitán, yo venía ahí manejando. Cuando el Señor equipo la mirada y veo el video que él estaba viendo, hermano,
¿Y qué era, hermano? Un muchacho, hermano, un chico que cogía la cabeza y se la daba. Oiga, hermano, me dio hasta terror de eso. Ese es el tiempo del fin, Amén. donde dice la palabra de Dios que habrán hombres sin misericordia, crueles. Amén. Amén. Que no tendrán misericordia, hermano. Imagínense, ¿cómo es posible, no? Que una persona, otra persona haga las cosas como que si fuera un animal, como que si fuera algo. Porque aún, cuando las personas que no estaban acostumbradas, porque yo sí he visto en la parroquia cuando yo vivía, cuando me mandaban a comprar así la comida, cuando mandaban chivos, yo veía que yo tenía un amigo mío de mi misma edad, que sin compasión le pasaba el cuchillo por aquí, el pobre chico comenzaba a sangrar. O sea, esa persona tiene, esa ya no tiene nada de él. Pero dígame a un ser humano, o sea, entre nosotros mismos. Entonces, hermano, yo creo que me dio cosa ver eso y yo no vi. Él me estaba enseñando, no me dijo. Digo, ¿y por qué tiene eso? Es que somos un grupo, dice, nos envía, dice. Pero horrible, horrible, hermano, créanme, hermano. Usted sabe que el teléfono se le clarito. Ese hombre con ira, o no sé con qué, con odio, le tiraba la cabeza con ese salto. Ahí le mandaba a hacer un muchacho, hermano, un muchacho. Entonces, todas estas cosas que podemos ver, hermano, todas estas cosas que podemos nosotros observar en este tiempo, eso es lo que dice la palabra, tiempo del fin. Segunda de Timoteo, Pablo pudo decir, hermano, que venían tiempos peligrosos, Amén. que venían tiempos difíciles, que venían tiempos. Mateo 24 lo declara, eso que ya nosotros lo hemos leído, hermano, donde el propio Señor Jesucristo dijo que por haberse multiplicado la maldad, la muerte de muchos se multiplicaron. Amén. Entonces, algo horroroso lo que vivimos nosotros en este tiempo. Y esta palabra, hermano, es la que nosotros se nos guardó, como dice aquí, cuando le dijeron a Daniel, pero tú cierres las palabras hasta el tiempo del fin. ¿Ven? Estas palabras no las entendieron los antiguos, hermano. Cosas que le fueron reveladas a Daniel, él las reveló y las dijo como Dios tenía que ser. Pero las otras no, porque no estaban para ese tiempo, estaban para ahorita, para este tiempo. ¿Ven? Tiempo muy difícil, tiempo donde la maldad verdaderamente se ha multiplicado, hermano. La maldad, hermano, hemos llegado a un tiempo donde la medianoche, como dice Pablo, hermano, hemos llegado a medianoche. Estamos por, como dice Pablo también, la noche está avanzada, se nos acerca el día. Y que estamos cerca, hermano, estamos cerca del día. Amén. El día glorioso. El día, hermano, donde brincaremos, dice la palabra de Dios, como becerros de la manada, donde nacerá el sol de justicia. Aleluya. Den un fuerte aplauso al Señor. Así que, hermano, tenemos que cada día nosotros, hermano, pues, alinearnos, como decía el hermano, ponernos las cuentas con el Señor. Pedirle perdón a Dios porque cada día le ofendemos, cada día le fallamos. Cada día, hermano, pues, el Señor está dispuesto, porque dice la palabra de Dios, que aún esta palabra que ha sido escrita, nosotros la sabemos, pero aún así a veces pecamos contra Dios. Pero dice, cuando uno abogado tenemos para nuestro Padre, a Jesucristo, Amén. que Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y es necesario predicar la palabra de Dios, es necesario llevar el mensaje de la palabra de Dios, hermano. Estamos llevando, estamos predicando de pronto en nuestro trabajo, a nuestros amigos,
Tenemos que hacerlo, hermano. Dice Pablo, predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Amén. Porque un día estaremos delante de Dios y Él nos va a demostrar. Un día esa persona que fue quizás nuestro amigo aquí en la tierra, quizás nos va a decir por qué no me hablar. Entonces, hermano, es necesario hablar de la palabra, es necesario hablar con claridad, hermano, no estar con tantas cosas, no estar con que. No, yo creo que es tiempo de hablar tal como dice la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios, que el que acepta a Cristo será salvo. Que el que no quiere aceptarlo, pues se condenará. ¿De qué otra forma podemos hablar? No podemos hablar de otra forma, no podemos llevarle un evangelio de pronto suave, como para que no se enoje. Yo a mis amigos, yo tengo unos amigos en la calle, unos camaroneros, que yo siempre los llevo al juego, pero yo siempre les hablo así, serio, o sea, ellos pueden reírse y todo. Yo siempre les hablaba directamente, si tú te arrepientes, hermano, ¿qué puedo hacer? Te condeno, porque los primeritos que ellos hablan son del pastor. Ellos, la primera que habla la gente, no, si el pastor vive de ustedes, el pastor, bueno, ya ustedes se imaginan eso, la gente lo que dice. Entonces, uno en defensa del evangelio, de la palabra, es que uno tiene que aplicarse a tal como él. Así como yo, de pronto el enemigo los usa para que de pronto a uno lo haga sentir mal, ¿no? Uno también tiene que hablar directamente. Lamentablemente, tu vida se perderá. Tienes una oportunidad ahora en la vida. Si tú desprecias esa oportunidad, no habrá otra. Eso es hablar claramente. Amén. Eso es predicar el evangelio verdadero, hermano. Sin estar con tantas cosas. Entonces, tiempo, hermano, de que nosotros vivimos es corto. Amén. El tiempo que nos queda es corto, hermano. Estamos más. Quizás, pues, bueno, verdaderamente la palabra dice que nadie sabe el día ni la hora. Amén. Amén. Pero lo que estamos viviendo, hermano, ¿qué nos dice? En cualquier momento esto se va a acabar. En cualquier momento sonará la trompeta y el pueblo y la iglesia esté preparada, seremos revelados, seremos llevados, seremos sacados de la tierra, hermano, porque viene el juicio de Dios sobre la tierra. Amén. Dice la palabra de Dios que viene gran tribulación, viene angustia, viene persecución. Aún, hermano, ahorita se está viendo ya cómo gente está siendo perseguida por los hermanos que viven en otros países, donde no aceptan, hermano, el evangelio, donde no aceptan la palabra de Dios. Entonces, hermano, ellos están sufriendo, hermano. Y esto es simplemente un principio, porque lo que viene, hermano, eso que ya lo sabemos. Amén. Eso tiene que ver que el enemigo se levantará contra nosotros, porque Dios no permita que haga lo que vamos nos quedar en los hermanos, no. Les vayamos los hermanos, porque dice la palabra de Dios que viene por la iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Lavada en sangre de Cristo, una iglesia, hermano, guardada del mundo, porque el mundo nos puede ofrecer muchas cosas. Dice Pablo, todo nos es lícito. Pero no todo conviene. Tenemos que ver, hermano, verdaderamente lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Lo que es la voluntad de Dios y lo que no es. Amén. Tenemos que ver claramente, hermano, si estamos dentro del camino que dice el Señor. Los hermanos, pues, espero que esta palabra haya sido mucha bendición para ustedes. Para mí no fue, hermano, porque estuve meditando, estuve viendo todo un versículo que pensaba, aquí lo he anotado, pero imagínense, no
Hay un versículo que dice en Lucas 18:8 que el Señor pregunta que el día que Él venga, hallará fe en la tierra. ¿Ven? Amén. Entonces eso es que cada día nosotros debemos meditar la palabra, que es la palabra que nos da la fe. Si nosotros no meditamos la palabra, si no la leemos, si no la ponemos en obra, si no hacemos de ella el diario, entonces ¿qué fe podemos tener? Amén. La palabra de Dios hay muchas promesas, hay infinidades de promesas, pero tenemos que cada día disfrutar de ella. Amén. Este pan, este alimento, es de gracia. Vamos a servir, hermano, vamos a darle gracias a Dios. Señor Dios, gracias, Dios, gracias por el momento maravilloso, gracias por darme el privilegio de meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque tú hablaste primeramente en mi vida y creo, Señor, que siempre estás a tiempo a refrescar nuestra memoria, Señor. Ayúdanos. Bueno, por tu pueblo, la iglesia, la familia de la sed, Dios mío, para que cada uno sea fortalecido, Dios mío, para que cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Padre bendito, seamos pues levantados, Padre bendito, seamos pues, cada día más tomemos esa fortaleza que tú tienes siempre para cada uno de nosotros y podamos, Dios mío, seguir adelante en este camino, en esta salvación, cuidando, Dios mío, de ella, porque Dios mío, bendito del cielo, de esta oportunidad no habrá otra, Señor. Ayúdanos. Te doy toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, mi Señor. Gracias por el Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre. Gloria a Dios. Tienen que